La persona que va a estar dirigiendo y moderando esta mesa es la doctora María Esther García Martínez, y me voy a permitir leer una semblanza de ella. La doctora García Martínez es profesora titular A de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, adscrita al área académica 1 de Política Educativa, Procesos Institucionales y Gestión, donde actualmente es responsable de cursos en la licenciatura de Administración Educativa. Entre sus publicaciones recientes destaca en coautoría las categorías de Gobierno, Gestión y Liderazgo y su papel en el desarrollo de la extensión de los servicios, vinculación y difusión de la cultura SBIT en las unidades descentralizadas de la Universidad Pedagógica Nacional. Busquen su obra para que también puedan disfrutar y aprovechar lo que ella ha creado para ustedes. Les pido por favor que si están interesadas, interesados, descarguen el libro. Está puesto ya el link en el chat de esta presentación, así que pueden tener acceso a él directamente para después de esta presentación poder ir directamente a la obra, revisarla, comentarla, disfrutarla y por supuesto aprovecharla para su desempeño profesional. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos, les agradezco su presencia y esperemos disfruten mucho esta presentación. Agradezco también a todos los participantes de la mesa y estamos listos para escuchar sus comentarios sobre la obra. Muchas gracias. Muy buenas tardes, también les agradecemos su presencia en esta mesa. En este espacio virtual vamos a presentar el trabajo del doctor Luis Gabriel Arango Pinto, ¿no? Que se ha publicado en esta colección que ya nos ha mencionado la maestra, de cuadernos digitales. Yo iniciaré con la presentación de los integrantes de la mesa y después les daré la palabra a cada uno de ellos. Iniciaremos con el maestro, con el doctor Luis Gabriel Arango Pinto, quien es el autor de este cuaderno digital, y después participará el maestro Gorgonio y el maestro Víctor Martínez. Entonces iniciaré esta presentación de nuestra mesa. El autor de este texto es el doctor Luis Gabriel Arango Pinto, doctor en Ciencias Políticas Sociales, con orientación en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Comunicación también por la UNAM. El doctor Arango Pinto es titular C de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional, donde es miembro del cuerpo académico, políticas, sujetos, procesos e instituciones educativas. También es tutor docente del posgrado en Pedagogía de la UNAM. Ha dictaminado artículos de investigación para revistas académicas nacionales e internacionales y ha sido director de tesis de niveles licenciatura y posgrado. También ha sido ponente en varios congresos nacionales e internacionales con trabajos en México, Estados Unidos de América, Argentina, Brasil, España, Cuba, Canadá, Colombia, Ecuador y República Dominicana. Como autor de artículos y capítulos de libros sobre cultura digital, tecnologías de la educación, ha publicado los libros Competencias para la Investigación, Desarrollo de Habilidades y Conceptos, Experiencias Pedagógicas en la Integración de las TIC a la práctica docente y habilidades comunicativas digitales para la formación de profesionales en administración y gestión educativa. Ha participado también en diversos programas en medios audiovisuales, como la Feria de los Libros de Radio UNAM, el noticiario Interfaz de la Agencia Informativa de Educación de México y el programa Sexualidad y Juventud y TIC, transmitido por TV UNAM. Muy bien, ahora nuestros comentaristas como les comenté, el maestro Gorgonio Segovia,
Él es maestro en Sociología Educativa por el Instituto de Ciencias y Tecnología de Zacatecas, candidato a doctor en el área de Pedagogía por el Instituto de Ciencias y Tecnologías de Zacatecas, candidato a maestro en Educación con campo en Administración de la Educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Cuenta con la especialización en Gestión de Instituciones Educativas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Argentina. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. El maestro Gorgonio es profesor titular C de tiempo completo. Es de la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco. Él participó en el rediseño de la licenciatura en Administración Educativa Plan 2009. Fue responsable del cuerpo académico Política Educativa, Discursos e Identidades Profesionales y del programa de la licenciatura en Administración Educativa de agosto del 2019 a septiembre del 2021. Asimismo, ha dirigido alrededor de 90 tesis profesionales de la licenciatura en Administración Educativa Plan 2009. Ha dirigido 90 tesis profesionales que versan sobre política educativa, planeación y administración de la educación. Es coautor de Actores, Identidades y Políticas Educativas, una versión desde la Alianza por la Calidad de la Educación. A continuación, el maestro Víctor Manuel Martínez Martínez es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Los intereses de investigación son la comunicación mediada por computadora, los sistemas de gestión de contenidos, las herramientas colaborativas, los sistemas de gestión del aprendizaje, los datos abiertos, la cultura y el software libre. Todo ello en la Universidad Pedagógica Nacional. Ha trabajado en la instrumentación y análisis de sistemas de gestión de contenidos, sistemas de gestión de aprendizaje y el desarrollo de diversos proyectos de software libre, así como la docencia y las tecnologías de la información y la comunicación. Ha participado en la traducción, documentación y capacitación en sistemas de gestión de aprendizaje libre y propietarios, así como en la capacitación para el uso de programas colaborativos y de videoconferencias, lo mismo que en diferentes proyectos de la Universidad Pedagógica Nacional, con modelos mixtos y a distancia. Actualmente es profesor de tiempo completo, adscrito al área académica 1, al área académica y modelos alternativos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mesa y vamos a dar inicio con el doctor Luis Gabriel Arango Pinto, quien nos hará la presentación de su libro. Adelante, doctor. Pues muchas gracias. Agradezco, antes que nada, la Dirección de Difusión de nuestra Casa de Estudios por la oportunidad para presentar este libro. Evidentemente a nuestros dos compañeros docentes en los comentarios del mismo y a la doctora Esther también en la moderación de este evento académico. Yo voy a permitirme hacer una breve presentación de, digamos, del contenido, de los objetivos de la publicación de una manera más o menos rápida, de una manera más o menos sintética, para que tanto el maestro Gorgonio como el maestro Víctor pues nos hagan el favor de dar los comentarios al respecto. Bueno, ya se ha dicho cuál es el título. Realmente el objetivo de esta publicación es presentar un panorama de las habilidades comunicativas digitales en una generación de estudiantes de la licenciatura en Administración Educativa de aquí de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco. Es un estudio que intenta mapear cuáles son esas habilidades de los estudiantes de una generación a partir o a través de la aplicación de un instrumento, de un cuestionario, un instrumento cuantitativo, y también con entrevistas a los docentes, el cuestionario fue a los estudiantes, también con entrevistas a docentes que imparten una asignatura que ya mencionaré más adelante, que tiene que ver evidentemente
con las habilidades comunicativas digitales. Dicho sea de paso, una de las personas entrevistadas fue el maestro Víctor como un docente de esta asignatura en cuestión. Entonces, yo primeramente señalaría ciertos elementos a destacar, es decir, la formación. Es un libro que habla de un programa académico de la formación, por lo menos en una cuestión muy específica que son las habilidades comunicativas digitales de nuestros estudiantes. Entonces, yo lo primero que destacaría sería que, además de fundamentarse en los pilares de la educación de Delors, que es el saber hacer y el saber ser y convivir, también la formación de las y los administradores educativos está basada o está fundamentada en 5 campos de conocimiento para la gestión de los sistemas educativos. De acuerdo con Braslavsky y Acosta, justamente estos son los 5 campos de conocimiento, como se puede ver en la pantalla: el saber analizar situaciones, el saber manejar conflictos, el saber comunicar, el saber liderar y el saber conducir un equipo de trabajo. Son parte de los fundamentos del programa académico. Y ahí está destacado justamente dentro de esos saberes el saber comunicar. Por eso es que las habilidades comunicativas digitales son muy importantes para la formación de nuestros estudiantes, justamente en este sentido. Pero además, el mismo perfil de egreso de la licenciatura en Administración Educativa lo señala, ¿no? Dice que el egresado será capaz de trabajar en forma colegiada con otros profesionales y propiciar el trabajo en equipo al interior de las organizaciones educativas para gestionar y administrar programas, estrategias y acciones educativas. Y ahí está como el énfasis y la relación nuevamente con las habilidades comunicativas digitales, dice ahí, mediante el empleo de los recursos tecnológicos. Entonces hay como una, va bajando, ¿no?, en la fundamentación teórica hacia el perfil de egreso e incluso hacia los objetivos de la licenciatura, de la asignatura en cuestión, es decir, curricularmente, hasta allá baja y hasta allá salpica esta cuestión de la comunicación, las tecnologías y estas habilidades, ¿no? Entonces, el objetivo de la licenciatura, por lo menos, porque esto se va actualizando de manera más o menos permanente, pero es el objetivo que existía en este espacio curricular cuando hicimos la investigación. Es un espacio curricular de 5º semestre que está muy enfocado en las tecnologías de la información, como se ve desde el nombre, ¿no? Tecnologías de la información y la comunicación. Dice textualmente: el estudiante contextualizará la importancia de la información en el mundo actual, caracterizado por la digitalización, y reflexionará acerca del desarrollo de las TIC con énfasis en la utilidad de las aplicaciones en el mundo educativo, ¿no? Entonces, están los pilares, está la fundamentación en el plan de estudios, está en el perfil de egreso, está curricularmente soportada también, por lo menos, porque hay asignaturas optativas, pero por lo menos en esta de 5º semestre que lleva ese nombre. Ahora, ¿qué son las habilidades comunicativas digitales? Bueno, pues nos basamos en una propuesta de Regil que dice que son las habilidades para crear, interactuar y vivir con la tecnología en situaciones concretas de resolución de problemas diversos y complejos. En una frase, para participar y contribuir en la construcción de una cultura digital. Ese es el concepto, esa es la definición de las habilidades comunicativas digitales que da la autora y en la cual nosotros nos basamos. Ahora, concretamente, ¿cuáles serían, digamos, esas habilidades comunicativas digitales, ¿no? Las podemos encontrar desagregadas o desglosadas en estas 3 dimensiones o en estos 3 bloques. La primera habilidad comunicativa digital es la gestión de la información, en dónde buscar la información, cómo seleccionarla, qué hacer con ella, ¿no? Por eso se llama la gestión de la información. Tiene que ver con el consumo de la misma, ¿no? Esas son las habilidades que tienen que ver con la gestión de la información. Luego vienen las habilidades que tienen que ver con la generación de contenidos académicos y profesionales. La generación de contenidos
en las distintas plataformas o en los distintos formatos, video, audio, video, textos, imagen fija, ¿no? Que pueden ayudarnos para generar algún contenido que sea importante para nuestra labor como administradores y administradoras educativos. Tiene que ver con el diseño y con la creación, voy a decirlo así, de mensajes, ¿no? Acordémonos que se llaman habilidades comunicativas digitales. Y finalmente, las últimas tienen que ver con la comunicación de contenidos, es decir, ya es la difusión, la transmisión de esos contenidos para la interacción social y el trabajo colaborativo. O sea, cuando estamos hablando de habilidades comunicativas digitales, ¿a qué nos referimos? Con base en la propuesta de Regil, es justamente esta. Ahora, ¿cuál sería un poco la pertinencia de estas habilidades digitales en las y los estudiantes de la licenciatura en Administración Educativa? Bueno, por ejemplo, y solamente a manera de ejemplo, las habilidades de gestión de la información le sirven a nuestros estudiantes y a los futuros profesionales, les sirven para localizar, seleccionar y aplicar información, por ejemplo, para realizar un diagnóstico, para proponer un plan de mejora o para evaluar una política educativa, es decir, buscar la información para hacer eso. Luego, las habilidades que tienen que ver con la creación de contenidos, pues le sirven a un administrador o a una administradora educativa para crear contenidos digitales, por ejemplo, para presentar un programa, una ruta crítica o los resultados de un proyecto, ¿sí? A partir de los lenguajes que se utilizan y que están presentes en los entornos digitales. Y finalmente, las habilidades que tienen que ver con la difusión de la información, con el compartir para trabajar de manera colectiva, podrían servirles a nuestros estudiantes y futuros profesionales de la administración educativa, por ejemplo, para saber comunicar asertivamente, ¿sí? Y trabajar colaborativamente, porque así es la gestión, o tendría que ser la gestión al interior de las organizaciones, es decir, de manera aislada, fragmentada, atomizada. En términos de gestión no se consigue mucho, que digamos, entonces el hecho de compartir información, de crear espacios de colaboración, pues es muy importante. Entonces aquí ya hay una aplicación como muy específica. Ahora, el estudio tiene varias gráficas que por cuestiones de tiempo no voy a presentar aquí, simplemente terminaría con un conjunto de reflexiones que ustedes encontrarán en la obra. La primera es seguirnos cuestionando el término de nativos digitales. A veces pensamos que porque son estudiantes jóvenes y nacieron en este paradigma tecnoinformacional, digital y postdigital ya para muchas personas, por ese simple hecho ya hacen maravillas con las tecnologías, cuando no necesariamente es así. Esto pasa por ciertos procesos formativos, entonces ese concepto lo seguimos discutiendo porque todavía hay ciertas ideas con respecto a que los jóvenes no es necesario que pasen por esos procesos porque por el simple hecho de estar en esta sociedad ya las tienen apropiadas y no es así, ¿no? El papel de la universidad, ¿no? Nosotros consideramos que la universidad juega, la educación formal, esta universidad, la UPN y esta carrera, juega un papel importante en la formación o en el desarrollo de estas habilidades, es decir, sí nos toca hacerlo, porque además, pues la universidad está, lo voy a decir así, digamos, en competencia con otras instancias dentro de la educación formal o de la educación informal y la no formal, que es donde muchos de nuestros estudiantes, por cierto, adquieren esas habilidades. Muchos de ellos no las aprenden aquí, en la universidad, curricularmente, a partir de los contenidos de las actividades, no, las aprenden afuera. Las aprenden viendo titulares, las aprenden experimentando por sí mismos, las aprenden tomando cursos. Entonces ahí también hay que pensar sobre el papel de la educación no formal y la informal frente a la formal, que es la formación que nosotros damos en la universidad, ¿no? Esto nos lleva a reflexionar también sobre ciertas adecuaciones curriculares, ¿no? Que tendríamos que buscar en la medida en que siguen siendo necesarias, en la medida en que la tecnología
evoluciona, pensar en el papel de la transversalidad, qué tanto una asignatura es suficiente, o si más bien deberíamos desarrollar estas habilidades sin importar la asignatura o el espacio curricular del que se trate. Nos lleva a reflexionar también sobre la formación docente, ¿sí? Decíamos hace rato, bueno, pues los estudiantes no necesariamente tienen ciertos niveles de apropiación de las tecnologías para crear, por ejemplo, contenidos académicos. Bueno, habría que ver si los docentes también las tenemos, ¿no? En una planta académica con las características no solo de esta universidad, sino de muchas otras, y obviamente también pensar en términos de la infraestructura, que no es lo que determina todo, pero me parece que sí es un punto de partida importante que también es, digamos, sujeto a la reflexión. Entonces, yo lo dejaría hasta aquí. Y bueno, pues le regreso la palabra a la doctora Esther en su moderación. Yo les agradezco muchísimo a quienes nos siguen por el YouTube de la UPN, quien eventualmente verá el video. Muchísimas gracias. Yo hasta aquí dejo mis comentarios. Gracias. Muchas gracias, doctor Luis Gabriel. Pues vamos a dar paso a los comentarios. Vamos a iniciar con el maestro Gorgonio Segovia. Adelante, maestro. Muchas gracias. De antemano agradezco ahí a nuestro amigo y colega Luis Gabriel por la invitación a poder comentar este libro de habilidades comunicativas digitales, y particularmente dirigido a nuestros estudiantes de la licenciatura en Administración Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional. Y bueno, yo estaré hablando en 3 momentos. Uno que tiene que ver, digamos, con este contexto genérico de lo que son, pues, las habilidades digitales, la comunicación de habilidades digitales. El otro momento estaré recordando un poco la idea de cómo en nuestro rediseño de la licenciatura de 2009, en esta línea de matemáticas y sistemas de información y tecnologías, pues se fue construyendo y qué pensábamos en ese momento, para después señalar quizás algunos aspectos que ya lo ha señalado perfectamente Luis Gabriel, del contenido propiamente del libro. Así que, bueno, en un primer momento uno se preguntaría, bueno, ¿qué es esto de las cuestiones de desarrollar o tener competencias digitales? Bueno, ¿qué significa? Pues a grandes rasgos uno podría decir, pues es utilizar, integrar y aprovechar distintas herramientas para facilitar y agilizar el trabajo, comprender la hipertextualidad, así como de las lógicas digitales que intervienen en los movimientos de cualquier actividad del que estemos hablando. Y si nosotros pudiéramos estar retrocediendo nuestra mirada hace 15, 20 años atrás, donde la comunicación con alguien o en cualquier parte del mundo, pues era difícil de tenerla, ¿no? ¿Pero qué se necesita ahora? Pues un dispositivo, una aplicación de comunicación y un paquete de datos o de Wi-Fi, o como los españoles dicen, de Wi-Fi. Y en ese sentido, o sea, podemos estar en cualquier parte del mundo y seguramente hoy esa comunicación resulta mucho más fácil. Y antes, ¿qué es lo que tendríamos que sufrir? Como una especie de hacer que digamos, que para poder comunicar algo, pues teníamos que pensar así como, ¿qué voy a decir para que cuando yo hiciera una llamada fuera lo menos costoso posible? Y hoy en día, con un simple mensaje por chat, por WhatsApp, la información nos llega al instante. Y este concepto también de comunicar, ¿por qué es importante?
Y no solamente en términos de los administradores educativos, sino en cualquier actividad de cualquier profesión nos estamos comunicando. Y en ese sentido, comunicación pues significa compartir. Es un intercambio de información entre diferentes personas. Incluye el intercambio de ideas, de conceptos, de imaginaciones, de comportamientos y de contenido escrito. La comunicación es un proceso simple, pero por las diferentes formas, las distancias que se requiere para compartir la información y las características personales que se pueden complicar en el proceso en algunos aspectos. ¿Y cuál es el impacto que tienen para la vida en las personas? Es así como las tecnologías de la información y la comunicación han eliminado las barreras de espacio y tiempo. Creo que es una parte importante de cómo hoy más tardo en poder escribir un libro que poder enviarlo y ya tienen toda la información del que podamos imaginar. Han eliminado las barreras, como decía, de espacio y tiempo, permitiendo llevar a nivel global el mundo de la comunicación. Entonces, pues se encuentran en todas partes y en la mayoría de las acciones que realizamos en el día a día, hablar por un celular, revisar el correo electrónico, revisar redes sociales, chatear, etcétera. Las tecnologías de la información y la comunicación, también conocidas como las TIC, son un conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Y cubren un amplio abanico de soluciones. Incluyen las tecnologías para almacenar información y recuperarla en otro momento. Enviar y recibir información de un sitio a otro. Procesar información para calcular resultados y elaborar informes. Es así como el nuevo entorno social demanda que el ciudadano del siglo XXI desarrolle nuevas competencias que le permitan el desenvolvimiento de los contextos académicos y profesionales. Navegar en Internet abre un abanico de oportunidades para buscar y difundir información, conectarse con personas y realizar diversas tareas que hoy se han convertido en necesidad de la población. Por ejemplo, en el ámbito académico, en el campo de la educación, con las TICs se pueden disponer de información de cualquier área de conocimiento sin necesidad de desplazarse a lugares como la biblioteca y obtener con él igual o más precisión el mismo resultado. Las TICs en el entorno laboral, en cualquier empresa grande, mediana o pequeña, las TICs contribuyen en el crecimiento y el aumento de la productividad, porque mejoran los procesos y los canales de comunicación a través de una página web, un perfil de redes sociales, un correo electrónico e inclusive una aplicación para disposición de móviles. Igualmente, permite generar un impacto social en millares de personas a acceder a nuevos emprendimientos. En el año de 2008 se estaba trabajando en el rediseño de la licenciatura en Administración Educativa. En aquel entonces, los maestros Fausto Merlín Pichardo y Carlos Fabián Fontes, que ya no está con nosotros, se encargaron de elaborar los contenidos de la línea de matemáticas, sistemas de información y tecnologías. Para ese momento se pensaba que era pues una línea complementaria de toda la malla curricular. Sin embargo, 12 años después vino la pandemia del COVID-19, todo cambió a nivel mundial con referencia al uso de las tecnologías en materia educativa.
antes de la pandemia había una resistencia para implementar la tecnología en los espacios educativos. Durante la pandemia, para dar seguimiento a los servicios educativos, se aplicó en forma emergente el uso de las tecnologías. Se dieron cursos o talleres de forma rápida para que para el uso de las plataformas y la elaboración de recursos didácticos que facilitara el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las reuniones en línea, exámenes profesionales en línea, etc. Hoy en día, en la línea de matemáticas, además de la línea de matemáticas, sistemas de información y tecnologías, tiene un referente distinto. Ya no se piensa que es complementaria, sino una parte importante en la formación básica para los alumnos de Administración Educativa en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco. Es ahí donde el autor toma como punto de partida en la materia denominada Tecnologías de la Información y la Comunicación, ubicadas en el 5º semestre de la licenciatura en Administración Educativa. El objetivo que se planteó el autor, como ya lo señaló, pues era presentar un panorama de las habilidades comunicativas digitales en una generación de estudiantes de la UPN y con base, digamos, a una metodología mixta, que ya lo señaló, que fue una parte cuantitativa sobre todo para el cuestionario con los alumnos, y la parte cualitativa, que fue esta entrevista a 2 de los profesores que participan en esta línea o en esta materia en particular. Y en ese sentido, ya también el autor nos planteó pues cuáles son estas habilidades que detectó, como esta gestión de la información, la generación de contenidos académicos y profesionales, y la comunicación de los contenidos para la interacción social. Igualmente ya se señaló de qué manera estaba estructurada o está estructurado este libro, que son 4 grandes capítulos. La primera, la dimensión contextual de la licenciatura en Administración Educativa. 2, que es la dimensión contextual, habilidades comunicativas digitales. 3, la dimensión metodológica, aproximación mixta. Y 4, pues los resultados e interpretación de datos de la propia investigación. El autor ya también, y creo que fue una parte importante, en donde Blavatsky y Acosta en su libro señalan estos 5 campos de conocimiento, y que muy bien ahí ya nos los presentó el autor, y en ese digamos, en esos 5 aspectos, pues sobresale esta cuestión del saber comunicar. O sea, ya no repito las demás, pero justo en esencia fue, digamos, como el detonante o la argumentación de todo lo que el autor se planteó en ese objetivo para la realización de su libro. El autor destaca que la alfabetización va más allá del conocimiento y del uso de los códigos. Está para coadyuvar en el desarrollo del pensamiento crítico de las personas y a la postre mejorar condiciones de vida. En la literatura existente se habla de esa alfabetización digital, tecnológica, mediática, audiovisual, informacional o transmedia. Todas estas tienen que ver con las competencias de producción y práctica sociotecnológicas que han surgido con la emergencia de la red de redes. En general, es un libro con un lenguaje muy accesible, sin perder la rigurosidad epistémica. Nos plantea la relevancia de las habilidades comunicativas digitales de las y los administradores educativos que deben de tener. Si bien hace énfasis en los profesionales de la administración y gestión educativa, la cual se agradece, pero hoy en día
todo profesional tiene que tener o desarrollar esas habilidades comunicativas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro Gorgonio. Pues qué importante lo que nos ha comentado, ¿no? Desde recordarnos cómo era antes la comunicación y cómo hoy en día va tan rápido. Y efectivamente el desarrollo de habilidades comunicativas para todos los profesionales. Muchas gracias. Pues ahora vamos a escuchar al maestro Víctor Martínez con sus comentarios. Adelante, maestro. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes, también agradezco la invitación. Justo yo le platicaba un poco a Gabriel cuando me hizo la invitación, de que yo ya no me acordaba de esta entrevista, pero al leer el texto justo no solo me acordé, sino pensé en qué oportuno es el momento. Digo, hubiera sido mucho mejor que saliera antes del confinamiento, pero el día de hoy sigue siendo tan útil como en el momento en que se planteó. Justo, y así como iba leyendo los resultados y cosas que ya habíamos platicado, yo me quedé justo, como bien se dijo, ¿no? A mí me tocó participar en las entrevistas y algunos de los diagnósticos están ahí. De algunas cosas efectivamente no me acordaba, pero ahora que lo leo y que veo, porque acabamos de terminar quinto semestre, justo esta materia la acabamos de terminar el día de hoy, en la última sesión, viendo justo los diagnósticos, viendo las materias, veo que la línea finalmente incorporó bastantes de esas observaciones y de esas inquietudes que teníamos ya en 2019, que también en algún otro momento lo dije, me sonaba ya tan lejano, porque después del confinamiento por COVID-19, las cosas parece que pasaron hace tanto tiempo. Algunas cosas, digo nada más para mencionarla, porque muchas seguimos igual, en otras más o menos hemos podido mejorar y en otras no hemos podido cambiar nada de las observaciones que ya habían aparecido entonces. En la gestión de referencias ya teníamos esa inquietud. No hemos usado Mendeley, pero ya estamos usando Zotero. Hemos implementado alguna cosa que ya veíamos y que se salían en esas entrevistas y en los cuestionarios como deficiencias, como necesidades que se tenían que atender. Otra, cuando yo venía leyendo justamente el texto, el trabajo con video sigue siendo la construcción de video y de audio, la edición y el trabajo para la producción y no ser nada más consumidores, tenemos flaqueando mucho en ello. Sí lo tenemos considerado un poco, pero es de ese tipo de material que por la forma en que lo construimos, es si nos alcanza el tiempo, y en la práctica no nos alcanza el tiempo. Y justo pensando en este semestre que acaba de terminar, es uno de los contenidos que quería yo haber tratado y que nomás no nos alcanzó el semestre. Tuvimos dos puentes bastante, bueno, en fin, tuvimos dos interrupciones de clases en las cuales pues hubo que recortar, y justo ese tipo de contenidos se recortaron. Leyendo a la distancia, me parece que efectivamente cuando se hizo la reestructuración de 2009 del plan de estudios, intentamos colocar un montón de cosas que nos eran, digamos, que hacían mucho ruido y que consideramos que eran muy necesarias. Por supuesto, el plan de estudios o el temario, el que tenemos que presentamos, es, pues en la práctica lo que está ahí, ¿no? Dice esos contenidos y se le han agregado sobre la marcha bastantes más. Estuvimos trabajando, en 2019 estábamos empezando con el rediseño en miras a cambiar bastante la línea, a hacer esto que dice nuestro colega Gorgonio, a ponerlas al día, ¿no? Estas materias, especialmente como hablan de tecnología y como hablan de matemáticas, pues necesariamente tienen que mantenerse al día, no se pueden quedar así,
con el contenido de 2009. Se le han ido poniendo cosas, se le han ido quitando algunas o dándole menos prioridad. Pero, aunque bien dice y se ha dicho antes que puede ser de mucha utilidad para nuestros estudiantes, yo lo voy a tomar para la línea, porque justo estamos en la discusión de qué contenidos tenemos que actualizar, qué cosa es lo que tenemos que trabajar más a detalle. Y en algunas cosas estoy muy de acuerdo con el texto, en otras no tanto. Digo, ya hemos podido avanzar, hemos podido subsanar algunas de ellas, pero el texto, ahí sí estoy muy de acuerdo. En varias de ellas nos hemos olvidado, y nos olvidamos especialmente por el confinamiento, porque, como bien se dijo, la infraestructura, si cuando estábamos en el confinamiento la infraestructura no podíamos confiar en que todos tuvieran computadora porque tenían que usar el celular, que era una cosa que en 2019 ya estaba bastante encontrado, que la mayoría de nuestros estudiantes usaban el teléfono celular. En el confinamiento fue la confirmación completa, ¿no? La mayoría de los estudiantes dependen del uso del celular para trabajar. Eso hizo que tuviéramos que cambiar muchísimo el cómo estábamos considerando nuestros contenidos. Y pues eso, de nuevo, es una cosa que nos va, o que tenemos que considerar para la reestructuración de la materia. Hay partes, aunque sí están consideradas, de cómo trabajar con las aplicaciones del celular, pero siento que debemos y que es importante que ampliemos más su contenido. Otras secciones donde se habla justo de nuestra formación docente también tienen que ser atendidas. En efecto, el estilo y la forma en que cada profesor da esta materia, aunque existe un plan de estudios, aunque existe un temario, pues hay quien le da una orientación distinta a cada una de las partes del propio programa. En efecto, por ejemplo, esta parte de los gestores de referencias, sé de varios colegas que no la tocan, porque finalmente también en la línea metodológica se supone que deberíamos de verlo, y hay ocasiones en que no se hace, hay ocasiones que tampoco lo hacemos nosotros, y nos encontramos después en semestres más adelantados, en octavo, en una optativa que también tenemos ya ahora en la misma línea, que encontramos que no las vieron ni en una ni en otra línea, y nos quedamos así de sorprendidos. Y esa es una cosa que digo, este texto que ahora se presenta viene específicamente con una materia de quinto, con unas habilidades que efectivamente en el plan obligatorio solamente están en quinto. Quisiéramos meter en primero o quisiéramos aumentar, y eso también es una cosa que sirve porque tenemos que discutirlo, tenemos que traerlo ahora que se está pensando en reformar y revisar el plan de estudios de la propia licenciatura. Entonces, digo, la lectura y la relectura de del contenido, primero me trajo mucha nostalgia, porque en efecto yo esperaba que saliera antes el libro. Después, con toda la emergencia, pues me olvidé por completo, ¿no? De las entrevistas, de los cuestionarios, de las discusiones que tuvimos, pero leyéndolo y en vista de esta próxima reestructuración o de la revisión, justo ahora la de CIES, la que tuvimos recientemente, pues todo esto salió a la luz, y hasta nos hubiera sido más útil unos meses antes, ¿no? En eso es lo que les decía yo. Estoy muy, muy, muy de acuerdo con el diagnóstico, aunque sea el de 2019, en muchas partes no ha cambiado, porque finalmente ahora con la evaluación de CIES salió a relucir, no solamente en la materia de quinto, sino en las demás materias, muchos problemas que ya habíamos ubicado y que hemos estado tratando de resolver, pero tenerlo a este detalle, tenerlo con los números, con los cuestionarios, con las entrevistas, la verdad, sí creo que es como bien dijo Gorgonio, tanto de utilidad para los estudiantes para vean un estudio de una sola materia, tanto para la línea de matemáticas y tecnología,
pues simplemente yo sí lo pienso utilizar como un insumo ahora que tenemos en puerta bastante trabajo, y especialmente que estamos revisando esta materia. En 2019 estábamos trabajando justo la actualización, por eso es que les digo que en algunos contenidos sí pudimos avanzar bastante, en otros seguimos igual, y es en esa parte sí siento tristeza porque digo, ay, esto ya lo habíamos visto antes y no lo hemos atendido, y otras, digo, sí hemos podido darle bastante atención, y hay contenidos que ya teníamos interés en incorporar y no hemos podido hacerlo, y digo, ay, no lo puedo creer. Con sus asegúnes hemos paliado y no hemos podido completarlo. La conformación de nuestros estudiantes también, el análisis que viene en los cuestionarios, da cuenta de una realidad en 2019, pero como ya se ha mencionado, con el confinamiento por COVID, la realidad en el momento en que estábamos en el confinamiento fue muy distinta, cambió completamente, nos puso patas arriba, pero ahora que ya estamos de regreso en la universidad, regresamos a una cotidianidad muy distinta. Tenemos grupos diferentes, tenemos perfiles muy distintos, cosas que creímos que teníamos ya solucionadas. Digo, y esto ya no tiene que ver con quinto, tiene que ver más con primero, pero van a pasar por quinto en relativamente poco tiempo. Pero cosas que creíamos que ya venían resueltas, como el uso de tecnologías, estos nativos digitales de los que mucho se ha hablado y mucho se va a hablar seguramente, encontramos muchas más deficiencias que al principio. Y es sorprendente, porque pensando en el confinamiento, el uso de tecnologías fue más intensivo, pero el uso de tecnologías para cumplir con requisitos, para poder llegar a la comunicación, como ya se ve en el diagnóstico de la materia de quinto, no para poder realizar investigación o para poder realizar elaboración. Entonces, digo, a mí me parece que el texto es muy vigente el día de hoy y que vamos a tener, digo, si se pudiera hacer pues, una revisión también de primer semestre, ¿no? Sistemas de información, que es la materia que inicia en primero y la que continúa en quinto, la de tecnologías de información y comunicación, de la cual hace análisis este trabajo. En sistemas es donde en este momento tenemos ubicados algunas cosas, muchas cosas que queremos cambiar, otras que queremos integrar, pero no tenemos evidencia de este tipo. Entonces, ya si no podemos invitar a Gabriel para que nos ayude con eso, por lo menos vamos a tratar de intentar utilizar la metodología, trabajar encuestas con nuestros estudiantes y pues nuestros propios seminarios que hemos seguido trabajando en la línea, porque realmente esa materia yo creo que debe cambiarse bastante, porque ahorita nuestros estudiantes de primer semestre vienen muy distintos de antes de la pandemia y les está costando más trabajo y nos está costando más trabajo. Entonces, yo digo que en ese aspecto el texto es muy vigente tanto para la materia de quinto como para abordar, por ejemplo, ahorita los problemas que estamos viendo en primer semestre. Entonces, bueno, yo especialmente con lo de los nativos digitales, les digo, ya se vio que usar mucha tecnología sin un apoyo y sin digamos, sin el apoyo y sin la revisión, sin una orientación y digamos, sin una guía y sin un propósito educativo, no tiene tanto resultado como pensábamos al principio, ¿no? que podría suceder. Otra cosa que aquí tengo que me parece mucho o muy importante es este diagnóstico. Les decía yo, la metodología, pues, si no se puede repetir, por lo menos podemos retomar varias partes, ¿no? de ella. Y bueno, pues también ahí quiero ahora aceptar un mea culpa, porque el día de hoy yo soy responsable de la línea de tecnologías y matemáticas,
y justo este trabajo pues este es parte de lo que estoy haciendo. En 2019 no estaba yo en ese papel. El día de hoy soy mucho más consciente, ¿no?, de que varias materias necesitan este trabajo, y estaba justo yo considerando cómo trabajarlas, cómo hacer, y bien les digo, si no puedo invitar a Gabriel para que lo hagamos juntos, ya será, usemos alguna parte de lo que ya nos presentó aquí para aprovechar, para hacer un rediseño completo de nuestras materias, porque sí lo necesita, y ya tenemos, pues no evidencia de este tipo y de esta calidad, pero sí exigencias de nuestros estudiantes y también de nuestros docentes. También hemos tenido mucho recambio en los docentes, ¿no?, justo con el confinamiento, con la edad y con los cambios en la universidad. Pero bueno, también yo nada más aprovecho para decir que el texto tiene muchas formas de leerse, efectivamente es bastante, es breve, es bastante bueno, y me gusta especialmente el análisis. Me hubiera gustado que saliera antes, que se publicara antes, pero eso ya no es achacable al autor. Entonces, muchas gracias por su atención, y aquí seguimos. Gracias. Muchas gracias, maestro Víctor. Pues qué importante reflexión, ¿no?, sobre una línea que se dedica a esta materia. Pues miren, en el chat lo que encontramos pues son muchas felicitaciones para el doctor, ¿no?, por la presentación de este libro. A mí me gustaría aprovechar estos minutitos para hacerle una pregunta. No sé si también los comentaristas tuvieran alguna pregunta y le pudiéramos hacer en paquete las 3 preguntas, o si no, pues a mí me gustaría hacerle una pregunta si el doctor lo acepta. ¿Tienen alguna pregunta los comentaristas? ¿No? No, por mi parte no, quizás pues más bien felicitarlo por esa preocupación que se tomó como una parte, digamos, de investigación de una materia en particular, aunque atraviesa para todo la estructura, no solamente de la línea, sino también, si bien no se habla propiamente de tecnología, se habla de innovación, y eso tiene que ver también justo con estas nuevas prácticas, estas nuevas exigencias, y qué mejor que lo haya hecho para el caso de administración educativa. Entonces, solamente felicitar a Luis Gabriel por esta, pues, digamos, deferencia que tuvo directamente para con la licenciatura. Muchas gracias. Bueno, yo también me uno a esa felicitación y me gustaría preguntarle al doctor, hablamos de habilidades, ¿no? ¿Cómo hacer un proceso integral desde tu perspectiva? Porque, al final de cuentas, podríamos pensar que hay el dominio de alguna herramienta, ¿no?, de trabajo. Pero, o sea, esta parte de las habilidades comunicativas, pues, también implican tener dominio de otras cosas, del lenguaje, de tener del lenguaje escrito, de tener dominio del lenguaje hablado, de dominar nuestra propia carrera para poder comunicar dentro de la administración educativa contenidos, tanto los profesores como los estudiantes. Desde tu perspectiva, ¿cómo podríamos hacer, no sé si una manera integral dentro de un planteamiento transversal, si tuviéramos que manejar todas estas habilidades al mismo tiempo, o primero dominar unas, luego dominar otras? ¿Cuál sería tu idea respecto de estas habilidades comunicativas? Muchas gracias. Pues gracias. Gracias a ti por la pregunta. Pues mira, yo creo que de acuerdo con el estudio de egresados que se hizo acá en la licenciatura, con un equipo de docentes, entre los cuales estás tú, doctora, y el maestro Borgonio, ahí se ve cómo efectivamente hay cosas en las que nos ha ido bien. Los egresados reconocen en su formación
que de manera colaborativa hemos coadyuvado, por ejemplo, en formar personas con un espíritu crítico, por ejemplo, que son analíticas con la realidad educativa, con la realidad nacional. Es decir, son cosas que los egresados reconocen que tienen cuando terminan su trayecto formativo, y los mismos empleadores también lo señalan. Es decir, ya hemos de alguna u otra manera demostrado que podemos desarrollar ciertas habilidades cognitivas o de otro tipo. Yo no vería en el caso de las habilidades comunicativas digitales, ¿por qué no hacerlo así? Me parece que la cuestión pasa mucho por el trabajo en equipo entre nosotros, por establecer mayores relaciones, no solamente al interior de las líneas, sino entre las mismas líneas. Es decir, a veces el trabajo pues es muy individual, muy atomizado, o pienso al interior de una misma línea, lo decía el maestro Víctor, de repente los perfiles docentes son muy distintos, y a pesar de que hay un temario, ¿no? Un programa de la asignatura o del espacio curricular, pues de repente ya en la práctica docente, pues ahí se ven como muchas diferencias. Entonces, yo creo que una de las formas en cómo podemos empezar a desarrollar de una manera más contundente estas habilidades es justamente estableciendo puentes entre los distintos espacios curriculares, no solamente al interior de una línea, dicho sea de paso, para quien no conoce la estructura de la licenciatura, porque veo gente en YouTube que nos sigue desde otras instituciones, incluso por ahí hay alguien de Argentina, muchos saludos, por cierto. Cuando hablamos de líneas, evidentemente hablamos de líneas curriculares que condensan un conjunto de asignaturas o de espacios curriculares que tienen una base, digamos, en común. Entonces, lo que yo estoy reflexionando en este momento es que el trabajo al interior de esas líneas curriculares y entre las líneas, yo creo que nos ayudaría muchísimo. Y simplemente pongo el ejemplo del ChatGPT, o pongo el ejemplo de los buscadores académicos, o pongo el ejemplo de las bases de datos de las revistas académicas. O sea, todos nosotros, de alguna u otra forma, como docentes, los ponemos a investigar. Entonces, habría que guiar, como dice el maestro Víctor, en cuáles redes, en cuáles repositorios, qué hacer con este famoso ChatGPT, en fin, o sea, si les pedimos información, todos les pedimos información, entonces creo que podríamos trabajar pues de una manera más cercana algunos criterios que pudieran guiar, ¿sí? O que pudieran fundamentar o dar algún tipo de criterio de cómo desarrollar eso, pero me parece posible siempre y cuando pues el mismo trabajo colaborativo entre nosotros nos lleve a ello. Pues muchísimas gracias, doctor. Pues agradecerte también la presentación de este trabajo, darte las gracias porque, como vemos, es un trabajo aún vigente y que nos da para reflexionar mucho y para trabajar también en esto que vamos a emprender, que es la actualización de nuestro plan curricular. Y pues, qué más que felicitarte y pedirle a todos los que nos acompañan que descarguen tu libro y que lo lean y Pues muchas gracias, maestro Gorgonio, maestro Víctor, desde luego Esther, y bueno, también agradecer a los estudiantes, egresadas que están también en YouTube, y también personas interesadas que no son de la institución, pero ahí estamos viendo que hay personas, la doctora Leti Rocha Herrera, que está también por acá, gente de Torreón, gente de Corrientes, Argentina, gente interna
y externa, como estudiantes y egresados, egresadas que también pues se dieron la oportunidad, o sea, tomaron la molestia de andar por acá. También mi agradecimiento a cada uno de ustedes, desde luego también, como lo decía al principio, al departamento de difusión. Entonces, muchas gracias por la oportunidad de dialogar. Muy bien. Gracias, maestro Gorgonio y maestro Víctor, por sus comentarios que nos han hecho reflexionar en esta presentación, y agradecemos a todos su participación. Educar para transformar.